aunque los medios masivos se llamaron a engaño por su afán sensacionalista, reduciendo el crimen de Nick Reiner al formato de una serie true crime, convirtiendo verdades en ficciones, ficciones en interpretaciones e interpretaciones en perspectivas totalmente viciadas y soslayadas. La realidad del caso Nick Reiner, según los registros consultados, revelan que a pesar de sus problemas de comportamiento y conducta durante su infancia y prepubertad, su diagnóstico por esquizofrenia se produjo años después de que Nick comenzara a consumir sustancias psicoactivas. Según la línea de tiempo, Nick Reiner comenzó a consumir sustancias psicoactivas a fondo y en forma a los 14 años de edad. En sus propias palabras, Nick nos dice que creció rodeado de una opulencia absoluta. Comenzó a consumir sustancias psicoactivas a raíz de una fuerte crisis de identidad. De esta forma, así lo relata a Los Angeles Times. No tenía identidad, no tenía pasiones. Creo que la razón por la que no tenía identidad era porque tengo un papá famoso y un abuelo famoso, y esa fama de alguna forma define quién eres. Así que forjar mi propia identidad con un personaje más rebelde, enojado y adulto a las drogas fue mi búsqueda interna. Una realidad que anulaba la construcción de su propio ser. Por esto decidió que lo empezaran a desear a través del reconocimiento negativo. De esta forma, Nick ya evidenciaba cómo la fama de su padre y su abuelo funcionaban como elemento diegético asfixiante. Crecer en familias famosas y opulentas puede considerarse el carcañal psicológico de un individuo, un factor de riesgo psicosocial que facilita desviarse del camino. Sin embargo, no es una justificación contundente para evadir la responsabilidad personal. En la primera parte de este video detallamos cómo se estructuró el núcleo familiar de Nick y de qué manera este se cimentó sobre valores y principios arraigados. La pregunta surge de inmediato: ¿cómo se explica que Jake y Romy Reiner no manifestaran las mismas conductas negativas, dado que sus realidades y estímulos psicosociales compartían un espacio común donde se lograban traslapar con los de Nick? La respuesta resulta parecer más endógena que exógena y se relaciona con el factor biológico y genético. De esta manera, podríamos elucubrar que no se trata de un problema de carácter ni de pautas de crianza. Tampoco de un problema inicial de consumo de sustancias psicoactivas, sino de una condición crónica predispuesta. A pesar de la aparente dificultad de evaluar el caso de forma retrospectiva, se puede plantear la hipótesis de que los trastornos que presentó Nick no recibieron una atención médica oportuna. Al verse allanado por trastornos que no podía callar, una cucaña imposible de subir, decidió automedicarse. En una declaración que daría a la prensa, diría: nunca se trató de las drogas, todo lo que siempre quise fue una forma de apagar el ruido. Esto nos aleja de las conjeturas simplistas de los medios y nos anuncia un drama y problema más complejo respecto a Nick y su condición. Y tendría que ver con la coexistencia simultánea primero de una supuesta esquizofrenia y posteriormente una adicción severa, lo que en la clínica se conoce como trastorno dual o doble diagnóstico. Definiremos de forma corta el trastorno dual, doble diagnóstico o comorbilidad psiquiátrica como la coexistencia simultánea de una adicción a sustancias psicoactivas y un trastorno mental. Este concepto se empezó a establecer como una condición clínica reconocida a finales de los 80 y principios de los 90. El estudio Epidemiologic Catchment Area, liderado por el psiquiatra Darrell Riger de 1990, concluye que los trastornos mentales y la adicción están altamente interconectados. Gracias a este estudio se llevó a considerar el hacer abordajes más profesionales e integrados a la población con esta clase de patología. De esta manera también se pudo concluir que más del 50% de las personas que consumen sustancias psicoactivas presentan una patología dual o doble diagnóstico. Esto quiere decir que de cada 10 personas, 7 podrían tener esta crítica condición. Es importante para las familias de este perfil de pacientes tener el apoyo de un equipo interdisciplinario profesional para poder determinar qué condición se presentó primero.
De esta forma se puede lograr un abordaje más asertivo. Por favor, evitar comunidades e institutos de garaje que puedan resultar contraproducentes. Considerando lo anterior y dejando de lado que Nick sea simplemente una hortera, es posible afirmar que presentó un trastorno mental primario antes de iniciar el consumo de sustancias psicoactivas. En este caso no podemos dejar que se nos quite lo básico para recibir simplemente lo superfluo. Este es un claro ejemplo de trastorno dual, lo demás es silencio. Aunque suene como prosodio monocorde, procederemos a narrar la hoja de ruta que Nick y su familia recorrieron en torno a su patología y los errores y aciertos que tuvieron respecto a esta condición. Este ciclo empieza cuando Nick es internado en un exclusivo y lujoso centro residencial para adolescentes ubicado en Malibu, Visions Adolescent Treatment Center. El detonante principal de este primer ingreso fue debido al abuso por parte de Nick de sustancias psicoactivas como la cocaína, el alcohol y la marihuana. Este primer abordaje fue tan solo un intento por parte de la familia bajo un conocimiento epidérmico del problema. Nick Rainer permaneció 126 días recluido en este centro de rehabilitación con un costo entre los $100,000 y los $280,000 a razón de $2,300 por día. A pesar de ser un centro muy reputado, fundado por el matrimonio compuesto por Chris Shumow y la doctora en psicología Amanda Shumow, este intento fue un estruendoso fracaso, ya que los especialistas solo tenían una visión fraccionada y no una psicosomática del problema de Nick Rainer. La salida de Nick sin culminar con éxito este proceso se debió, según al centro, a la finalización del plazo de internamiento forzado y el profundo desgaste de la relación terapéutica. Profundamente decepcionados, frustrados y arrepentidos, la familia de Nick alegó que los profesionales etiquetaron y alienaron a Nick Rainer. Rob Reiner, que aquí se parece a Mel Gibson, declararía a la revista People años después, cuando nos decía que el tratamiento no le estaba funcionando a mi hijo Nick, nosotros no lo escuchábamos. Estábamos desesperados y como esa gente tenía diplomas colgados en la pared, los escuchamos a ellos cuando debimos haber escuchado a nuestro propio hijo. Aunque la familia de Nick Rainer tuvo la iniciativa de buscar ayuda idónea, al parecer este tratamiento resultó ser contraproducente en todos los aspectos. Aunque la base de la mayoría de los tratamientos terapéuticos incluyan el uso de técnicas cognitivo-conductuales y de aislamiento, a Nick Rainer, como también a otros muchos pacientes alrededor del mundo, le resultó totalmente aversivo este primer tratamiento e incluso complicó aún más su condición. Esto lo podríamos estructurar en tres razones. Una de ellas, la rigidez extrema y un tratamiento totalmente clásico. La segunda, al parecer, es que la clínica se limitó solamente a un tratamiento formal superficial y no ahondó en otros problemas de salud mental subyacentes en Nick Rainer. La tercera, y tal vez la más grave, es que Nick, según sus propias palabras, fue expuesto a entornos que empeoraron y sirvieron de condumio a su situación adictiva. Podemos concluir que el comportamiento de Nick no eran fallas normativas, sino los síntomas de una esquizofrenia no diagnosticada. La afectación más directa y catastrófica fue mezclar a Nick Rainer con pares que presentaban adicción a sustancias más duras que las que él solía usar. Nick declararía en el podcast Dopey conducido por Dave Menheim: cuando escuchas durante 126 días lo que se siente inyectarse heroína todas las noches, ¿me vas a decir que no voy a salir a probar la maldita heroína? Este efecto contagio fue pues un fenómeno que se le presentó a Nick dentro de la institución que debía protegerlo. Por ende, es fácil deducir que tras ver la zarpa y la garra de esta institución de rehabilitación, Nick Rainer manifestará animadversión a cualquier tratamiento posterior. A partir de ese momento, Nick Rainer y su familia se someterían casi en bucle a más de 18 tratamientos de rehabilitación, encontrando en todos el mismo resultado y la persistencia del prurito continuo que lo llevaba a recaer una y otra vez.
Los padres mal asesorados rechazaron la policromía terapéutica y decidieron casarse solo con el enfoque monocromático de amor duro y responsable. Sin apoyo económico y emocional, Nick pasó largas temporadas viviendo en la indigencia con un periplo intermitente de albergues entre Maine, Nueva York y Texas. Por supuesto, llegando a consumir heroína en cantidades alarmantes, sobre todo en las zonas marginales de Skid Row de Los Ángeles, lo cual profundizó aún más su problemática mal diagnosticada. Esta crónica condición enmascaró totalmente su problemática mental y desafortunadamente generó una fuerte confusión en los profesionales que lo trataron. Nick no era como era, sino como aparecía, lo que dificultaba a los psiquiatras determinar qué conductas pertenecían a la adicción y cuáles al trastorno subyacente. Los reportes especializados en salud mental dieron por amortizado que las alarmas en el caso Nick Reiner existieron, pero fueron los vicios perezosos de la salud mental en los Estados Unidos lo que realmente falló al no intervenir de una manera asertiva. Con este egoísmo expansivo y teniendo en cuenta que el caso Nick Reiner goza de la maldición mediática por tratarse de una familia famosa y millonaria, ¿qué podemos esperar de la cantidad de adictos y familias anónimos y anónimas que en situaciones precarias deben enfrentar este tipo de coyunturas? Frente al abandono institucional y la ausencia total de políticas públicas, las familias y la sociedad quedan desamparadas ante este terror nihilista. Sirva de alguna forma este video para tratar de cambiar las conciencias en lugar de la cruda realidad. La adicción es una problemática muy compleja que requiere un abordaje estratégico y profesional. Cuando este entorno se vuelve caótico, contar con una guía externa especializada es fundamental para tomar decisiones acertadas y proteger el bienestar de todos los involucrados. Envía un mensaje de WhatsApp si necesitas asesoría, sin ningún compromiso. Esto fue Cine y Adicciones. Muchas gracias.